¿A qué llamamos alternancia política? Yo soy Storyker y acompáñenme a ver esto. Dentro de la historia de nuestro país, al momento en el que se empieza a aplicar el neoliberalismo como modelo económico, la primera fase pues, se da a partir del 82 y hasta el 94. De 1994 y al 2000, el presidente de la República es Ernesto Zedillo Ponce de León, es un economista y él recibe la presidencia de la República literalmente con una crisis económica que se conoce como el efecto tequila, porque hubo un desequilibrio económico en México, hubo una devaluación del peso, esto afectó a las diferentes bolsas de valores del mundo y entonces muchos países también entraron en alguna recesión económica producida por lo que en México se estaba viviendo día tras día, ¿no? Entonces por eso se conoce como el efecto tequila. Con Ernesto Zedillo pues hubo también varios problemas, uno de ellos pues fue un fondo que se creó para el rescate bancario, el FOBAPROA. Es como un tema recurrente que siempre ha estado presente en el sexenio de Zedillo. También empezó a haber indicios, por ejemplo, de que el gobierno estaba reprimiendo ciertas manifestaciones sociales. Tal es el caso, por ejemplo, de Acteal, allá en Chiapas. Recordemos que desde el 94, en 1994, por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si bien es cierto, nace en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es a Ernesto Zedillo al que le tocan las mesas de negociación para llevar a cabo pues, la pacificación del país, porque literalmente se supo un 1 de enero del 94 que indígenas en Chiapas se habían levantado en armas y que pues prácticamente tenían una guerrilla, ¿no? Entonces pues eso pues sacudió toda la sociedad mexicana, ¿no? Y aparte pues Zedillo traía el fantasma de la muerte muy reciente de Colosio y entonces pues todo se complicaba, ¿no? Entonces se logró salir de la crisis y se llama alternancia política a este periodo porque en el año 2000 hay elecciones a presidente de la República y es la primera vez que después de 70 años ganaba un partido político que no era el PRI. Y entonces ganó el Partido Acción Nacional. El candidato en aquel momento fue Vicente Fox Quesada, que gobernó del año 2000 al 2006. Con Fox no hay mucha información como importante que decir. Obviamente, o dentro de lo más destacado, es que con Fox se habló de cambio y se habló de transparencia. Y entonces se creó, por ejemplo, la Ley de Transparencia a nivel federal, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, pues para que los ciudadanos supiéramos qué estaba ocurriendo con cada peso que el gobierno gastaba, cada peso que los ciudadanos aportamos y ponemos, o en qué se iba a gastar el dinero, o cómo se estaba manejando, a quién se le daban los contratos, cuánto ganaban los funcionarios públicos. Entonces, si hoy en día tenemos esa cultura, pues empezó a partir del año 2000 con Vicente Fox, ¿no? Entonces, acuérdense que es el de hoy, ¿no? Entonces, él es, ¿no? Alternancia porque pues hubo cambio del PRI al PAN. Después, dentro de los gobiernos de la alternancia, que son el de Fox y el de Felipe Calderón gobernó el país del 2006 al 2012. Ahí hay mucho que decir. Número uno, literalmente inició una cruzada o una guerra contra el crimen organizado. Es decir, literalmente sacó al ejército a las calles y los puso a enfrentar a los narcomenudistas, a los narcotraficantes, a los sicarios. Y entonces, literalmente todo lo que fue el 2006, 2007, 2008, el país estuvo envuelto en sangre, ¿no? Entonces, como diría un maestro de la universidad que me dio clases, o sea, literal tomabas el periódico y le hacías así, chorreaba sangre, ¿no? O sea, de tanto muerto y tanto crimen y tanta matazón que había, ¿no? Esto ocurrió a nivel nacional, en nuestra región pues no fue la excepción. Entonces, muchas personas se han quedado con esa idea de Felipe Calderón, de que número uno pues fue totalmente cruel al iniciar una guerra civil con el crimen organizado en lugar de buscar otros mecanismos. Fue con Felipe Calderón que se fortalece, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, se crea la Agencia Federal de Investigaciones o la AFI para tratar de fortalecer todo el tema de seguridad. Felipe Calderón llega en un proceso también cuestionado de elecciones, porque uno de los candidatos que se presentó a competir en el 2006 por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, fue Andrés Manuel López Obrador. Y entonces el margen por el que perdió fue mínimo. Y entonces el INE, al hacer el reconteo de voto por voto y casilla por casilla, que era la consigna del AMLO, pues le dio el gane
a Felipe Calderón, ganó por una mini nada. Entonces la democracia es eso, pues un voto más y pues le tocó, ¿no? A Felipe Calderón. Entonces AMLO en aquel momento pues empezó a cuestionar eso, él se autoproclamó el presidente legítimo de México, empezó medio a organizar lo que ahorita ya es una realidad en el país, e hizo un bloqueo económico en todo, bueno, no un bloqueo económico propiamente, pero hizo como un campamento en el Paseo de la Reforma, afectando literalmente muchos comercios y la actividad comercial de la Ciudad de México, y entonces pues a Felipe Calderón le tocó hacer frente a todo esto, ¿no? A las críticas y a muchos comentarios así muy frontales. De las cosas más bonitas que ocurren en ese momento, en el año 2010, se llevaron a cabo los festejos del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Fueron acontecimientos que casualmente pues, ocurrieron en el 2010, y el gobierno de la República 2 años antes, desde el 2008, empezó una serie de actividades, publicación de libros, conferencias, películas, documentales, bueno, muchísima información y muchísima acceso a la historia de nuestro país. Para mí es importante como historiador porque surgieron nuevas propuestas, surgieron nuevas corrientes de pensamiento, se reescribió la historia, muchas de las cosas que no se conocían se conocieron, se favoreció la investigación, y entonces entramos a esta época en la que la alternancia en la política, es decir, el cambio de gobierno, pues se tradujo en una apertura de pensamiento, de orden de ideas, y pues la historia se pudo reescribir. Entonces, casi para finalizar, la alternancia política que nos dejó la posibilidad de saber que sí podemos elegir a nuestros representantes, nos dejó la seguridad de que nuestras instituciones en materia electoral sí funcionan, de acuerdo que está muy bien diseñado el mecanismo ciudadano para que nosotros podamos votar y para que los candidatos pues tengan la seguridad de que el proceso es claro y transparente. La alternancia nos deja también como muchas obligaciones a los ciudadanos, qué podemos y qué no podemos hacer, y sobre todo la alternancia nos da la posibilidad de, en base a lo que estamos viviendo, elegir a la mejor opción posible. Entonces, ¿ustedes qué piensan o qué opinan? ¿La alternancia es benéfica o no para nuestro país? Hasta la próxima.